pacto con el crimen organizado. Porque, a ver, hermano, a estas alturas. Exacto. A estas alturas. Sí, sí. Con lo que estamos viendo en Sinaloa, ¿en serio nos van a venir a decir que no pactaron? Por Dios. A estas alturas, cuando estamos viendo cómo se descompuso Guerrero y por qué, nos van a venir a decir que no pactaron. Rocha Moya te lo dijo a ti. ¿Sí? En su campaña te lo dijo a ti, por aquí, por Latinus, ¿Sí? te lo dijo. No, bueno, o sea, ningún presidente te va a decir que tiene pacto con el crimen, porque nadie. Se usan a los personeros. Son los personeros los que están en medio y los que llevan el mensaje y los que traen los mensajes. Esos personeros, ojalá, dijo Rocha Moya, ya nos pareciéramos un poco más en Estados Unidos para que hubiera una responsabilidad de Estado para tratar esos temas. Pero por lo pronto, no. Te lo dijo Rocha Moya. Sí. Y lo hizo. Y lo hizo. Lo hizo. Porque aquí fue el personero. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada de nueva cuenta. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, a la orden. ¿Cómo pegó este comunicado de la Fiscalía General de la República que dice así con todas sus letras? Fue un montaje lo que dijeron las autoridades locales sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen, el principal rival político del actual gobernador, el morenista Rubén Rocha. Bueno, Carlos, fue un bombazo, pero hay que decirlo, es un bombazo que ya se esperaba, porque evidentemente en Sinaloa, desde que se dio la muestra de ese video por parte de la Fiscalía, hubo muchas dudas, muchas interrogantes, y la verdad no se creyó del todo. Cuando sale la primera carta del Mayo y habla que efectivamente el crimen de Héctor Melesio Cuen se había dado en Huertas del Pedregal, pues entonces se dio la primera señal de que evidentemente la Fiscalía local estaba mintiendo y que habían creado todo un montaje para hacer creer que Héctor Melesio Cuen lo habían asesinado en la gasolinera, tal y como incluso la entonces fiscal Sara Bruna salió y dio una conferencia de prensa para afirmar que así habían sido las cosas y que tenían los primeros avances, dijo, y lo anunció como un patillo del asesinato de Héctor Melesio. No fue creíble la versión de la entonces fiscal, y hoy la Fiscalía General de la República pues prácticamente se encarga de confirmar lo que aquí en Sinaloa pues era un secreto a voces o una verdad pública, en el sentido de que alguien ordenó que se fabricara todo un montaje para tratar de esconder seguramente la verdad de cómo sucedieron los hechos. ¿Y qué se está diciendo con respecto de quién estuvo atrás de esto? Mira, yo creo que en Sinaloa, como en gran parte del país, hay mucho miedo en los diferentes actores. Tú le preguntas incluso hasta a los que están directamente relacionados con estos hechos y todos callan. Pero es evidente que la relación del montaje, con todo y que la Fiscalía diga voy por policías, voy por ministeriales, voy por peritos, evidentemente no se puede ni idear ni pensar que la mente brillante pues fue un policía o fue un perito o un ministerio público. Tiene que haber alguien más arriba que hubiera ordenado y sustentado la relación de todo este montaje, ¿no? Llegó hasta la fiscal Sara Bruna, pues vamos, eso lo va a tener que determinar la Fiscalía General de la República. Recibió órdenes la fiscal del entonces secretario general de gobierno, Enrique Insunza, o del gobernador, pues bueno, también lo va a determinar la Fiscalía General de la República, a qué nivel llegó, ahora sí, y dónde estuvo ubicada la mente brillante que ordenó este montaje, ¿no? Pero de que evidentemente hay muchos relacionados, pues tiene que haberlo definitivamente. No se trató de la acción de una sola persona, ni puede verse como que fue alguien de abajo, al de los policías o los ministerios públicos o peritos se le ocurrió hacerlo, ¿no? Tiene que haber mucho más de fondo y mucha gente más inmiscuida en este asunto. Aquí en la Ciudad de México se habla muchísimo de la caída del gobernador Rubén Rocha, que si ya no tiene el apoyo, que si es absolutamente indefendible. ¿Qué es lo que se escucha allá en Sinaloa? Fíjate, Carlos, que se escucha lo mismo que se escucha. Es más, nosotros retomamos información que se da en los primeros círculos, incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que aquí lo terminamos replicándolos. Yo te comento, por ejemplo, que un día antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, adelanté en una columna que publicamos
que se hablaba mucho de la caída del gobernador Rubén Rocha, y que incluso una vez que tomara Claudia Sheinbaum la presidencia, empezaría la operación de su relevo. El día que toma Claudia Sheinbaum protesta, va el gobernador de la Ciudad de México, va al Congreso, lo entrevistan ahí y le preguntan, la primera pregunta que le hacen es, oiga, ¿va a renunciar? Lógicamente había todo un antecedente y todo del por qué hacer la pregunta, ¿no? Y todo un escenario del por qué. El gobernador dice que no, que tiene el apoyo de la presidenta. 8 días después, la presidenta en una mañanera dice, no hay ninguna prueba en contra de Rubén Rocha, no hay ninguna investigación en contra de Rubén Rocha. 8 días después dice, sí hay una investigación, es la Fiscalía General de la República, si hay que aplicar la ley, pues se le va a aplicar, no debe haber impunidad. Hoy la presidenta, prácticamente ya lindándose del gobernador, dice, pues es la Fiscalía, dice, y le preguntan, oye, ¿qué relación, qué trato tiene con el gobernador? En institucional, dice, como con todos los gobernadores. Entonces, se van sembrando muchos mensajes que te llevan a pensar que efectivamente sí se puede estar operando la posibilidad de que se dé un relevo. Incluso a nosotros, en lo particular los periodistas, algunos que tenemos la oportunidad de tener relaciones y fuentes en la Ciudad de México, pues nos adelantaban incluso 4 nombres, ¿no? Nos decían que podía ser, por ejemplo, unos nombres Imelda Castro, la senadora, otros nombres que nos adelantaron era también la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Tere Guerra. Otro nombre que nos adelantaron es el actual secretario de Agricultura, Julio Verdegué. Y el cuarto nombre que nos dicen, esto lo pidió la presidenta para ver si se podía o no traerlo a Sinaloa como gobernador, es el de Alfonso Ramírez Cuellar, que no es originario de Sinaloa, pero tiene familia en Sinaloa. Y entonces andaban buscándole una curvita, como dijo el otro, ¿no? Para ver si se lo pueden traer de gobernador a Sinaloa. Han surgido otros nombres después de esto. Surgió el nombre, por ejemplo, de Jesús Ibarra, que lo promueve Mario Delgado. Surgió también el nombre otra vez de Tere Guerra, que la promueve según Lázaro Cárdenas Batel. Y bueno, han hablado de otros personajes, incluso el último fue hasta Jesús Estrada Ferreiro, que también lo metieron en la polla, ¿no? Hasta dónde, con posibilidades, quién sabe, pero también lo empiezan a mencionar, ¿no? El tema de la exfiscal Sara Bruna, la que pues directamente fue responsabilizada de este montaje para inventar otra circunstancia, otro hecho con respecto del asesinato del principal rival político del gobernador. Ella renuncia. ¿Qué se ha sabido de ella? ¿Crees que pueda ser chivo expiatorio? No me imagino que nadie crea que ella haya actuado sola, pero pues ya sabes cómo es la política, ¿no? Y a veces los ponen y se acabó. ¿Qué se sabe de Sara Bruna? Bueno, efectivamente, desde que renunció a la fiscalía, poco se ha sabido de ella. Realmente no ha salido a la luz pública, no ha dado ninguna declaración. Hay quienes especulan incluso que ya abandonó el país, lo ubican en España, otros dicen que sí está aquí en su casa, incluso que estuvo internada por el estrés que le provocó todo esto. Lo cierto es que si se tuviera que dar, una respuesta a lo del montaje, una respuesta jurídica y judicial de fincar responsabilidades, pues lo menos que te podría pensar es que llegaría hasta la fiscal. Tú lo dices, nadie se la va a tragar de que fue por obra y gracia de ella y que ella fue la mente brillante y ya organizó todo y hizo todo, porque pues Sara Bruna evidentemente no se mandaba sola, a pesar de que la fiscalía nos digan es un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Pero pues aquí en Sinaloa todo el mundo sabe que no era autónomo y tampoco se mandaba sola, ¿no? Pero bueno, ella es la titular de la fiscalía y en todo caso pues se podría pensar que hasta allí pudiera llegar mínimamente, ¿no? Mínimamente el fincar responsabilidades sobre los autores de este montaje que se hizo, ¿no? Para tratar de desviar la atención sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen y sobre todo Héctor Melesio Cuen, y que estuvo relacionado con el supuesto secuestro del Mayo Zambada. Muchísimas gracias, Osvaldo, por estos minutos para W Radio, y seguimos en comunicación si nos lo permites.